Al licenciado Santiago Andrés Simonet, eh, que nos va a dar una charla con respecto a cómo es la construcción, desde el pozo, todo el detalle que tuvimos hoy, y al arquitecto Federico Lozano. Ambos con práctica y experiencia ustedes hacen los desarrollos Alaró, ¿es así? Sí, así es. Bueno, muy conocidos, así que y muy exitosos como empresarios, además. Así que los vamos a dejar a ustedes con todos nosotros para aprender un poco de cómo es el proceso, y que ustedes nos cuenten cómo construyen y cómo hacemos para vender todo lo que ustedes construyen. Ojalá. Bueno, Buenísimo. muchísimas gracias por participar. Les cuento que realmente este espacio es un espacio de aprendizaje y ha sido de mucha solidaridad. Así como ustedes hoy vienen, esto es por supuesto absolutamente sin cargo, todos hemos estado colaborando, ha habido otros profesionales trabajando también de la misma manera, cubriendo un espacio de necesidad de contactarnos y de aprender y de aprovechar en este tiempo que estamos a media máquina o menos, por lo menos aprovechando para aprender y para contactarnos y para darnos un poco de ánimo para seguir adelante. Así que muchísimas gracias por estar. Adelante, Bueno, Santiago, gracias. bueno, hola a todos. Antes que nada quería agradecer al Foro Profesional por el espacio, especialmente a Marcelo Babenco, que fue quien me contactó. Creo que está muy bueno el espacio que nos dan para poder contar nuestra experiencia y también darles algunos tips que les puedan servir a ustedes como martilleros a la hora de ofrecer desarrollos y conocer un poco más de lo que es un desarrollo inmobiliario. Así que igual nadie tiene la verdad revelada, así que esto también está bueno como debate y que podamos compartir distintas inquietudes. Voy a compartir una presentación. Bueno, antes que nada, vamos a presentarnos rapidito. Como ya decía Mirta, mi nombre es Santiago Simonet, soy licenciado en Administración de la Universidad Nacional de La Plata, tengo un posgrado en la Universidad Católica en Negociación y ni bien me recibí, trabajé en distintas empresas en Capital, nada que ver con la construcción, era en Tenaris, en Banco Galicia. El último trabajo fue en Telecom Personal, en la parte de marketing, y hasta que, en el 2014, mi viejo, que es el dueño de la empresa, de Alaró, me dijo, venite, que estamos creciendo, nos está yendo bien, pero necesito tu ayuda, y arreglamos, y ahí estoy, desde el 2014 a la actualidad. Fue un cambio importante para mí, pero fue muy bueno. Si bien dice director comercial ahí de Alaró, yo creo que el título es hijo del dueño. Pero aportando desde donde se puede, como en toda pyme. Y también va a estar dando la charla Federico Lozano. Él es nuestra mano derecha desde el área técnica. Es arquitecto, recibido también en la Universidad Nacional de La Plata, y hizo un programa ejecutivo de desarrollos inmobiliarios en la Universidad de Palermo, y nos acompaña a nosotros en Alaró desde el año 2003. Así que tiene un largo camino recorrido con nosotros y ha aportado muchísimo en este crecimiento de la empresa. Les comento un poco de la empresa, ¿sí? ¿Quiénes somos? Alaró es una empresa familiar que tiene más de 30 años de trayectoria en el rubro de la construcción.
la inició Guillermo Simonet, que es mi padre. Y bueno, a mí me cuesta por ahí encasillarla en una sola cosa a la empresa, ¿no? Porque Alaró no solo es una desarrolladora, sino que también es empresa constructora, es un estudio de arquitectura, es comercializadora, porque tiene venta propia, e incluso hasta tenemos la administración de los consorcios de los edificios y tenemos un equipo de postventa. Entonces, a mí me gusta decir que Alaró brinda un servicio integral, ¿sí? En el desarrollo de lo que es un negocio inmobiliario, estamos en el punta a punta. Si bien hay algunas cosas que tercerizamos, pero nos encargamos desde el inicio, desde la idea, hasta el final. Y bueno, uno de los valores más importantes de Alaró, ahí la foto que ven ahí a la derecha, es el día de la inauguración de las oficinas nuevas. Es parte del personal que trabaja con nosotros. Estamos todos desalineados, informales, pero bueno, ese fue el día de la mudanza. Y a mí me gusta ponerlo porque fue un feriado y la verdad que se mostró mucho compromiso en los chicos, en ir, en ayudar a hacer la mudanza, y me parece que eso es un valor muy grande, el equipo que tenemos. Bueno, les cuento un poquito rápido las áreas de negocio donde trabajamos. Nosotros estamos en desarrollo de tierras, hacemos diseño y construcción de casas, también hacemos construcciones para terceros de todo tipo. La foto que están viendo a la derecha es un complejo turístico que hicimos hace unos años en la costa, en Mar de las Pampas. Este es un ejemplo de construcciones que hacemos para terceros. Bueno, esas son un poco las áreas de negocio satélite, digamos, nuestras. Pero el área principal de negocios es la construcción de edificios por fideicomiso. Aclaro que en la ciudad de La Plata. Escuché que hay gente de todo el país hoy escuchándonos, así que bueno, la charla va a estar un poco orientada al mercado de La Plata, aunque vamos a hablar mucho sobre aspectos generales, ¿sí? Para dar una idea de magnitud, hoy en día contamos con más de 26 edificios terminados y un aproximado de 85.000 metros cuadrados construidos, sumando también las casas y los trabajos que hicimos para terceros. Bueno, ¿qué estamos haciendo hoy, actualmente? Bueno, hoy no estamos haciendo nada porque no nos permiten trabajar, ¿no? Pero las obras que tenemos en curso, y ni bien nos habiliten, vamos a continuar. Tenemos 9 proyectos de edificios en curso que están en distintas etapas. Tenemos proyectos que están desde el inicio, tenemos proyectos que están por la mitad, y hay 3 proyectos que están a punto de terminarse, que ni bien nos habiliten para trabajar, en 2 o 3 meses ya los terminamos, están a punto de entregarse. Aparte de eso, estamos desarrollando 5 casas de más de 300 metros, en su mayoría en distintos countries de los alrededores de la ciudad, y bueno, 2 edificios en construcción para terceros. Bueno, dando un total aproximado de 16.000 metros cuadrados en construcción actualmente. Eso es un poco en lo que estamos hoy, que es bastante. Así que bueno, pasando ya a la parte de presentaciones, vamos a meternos en lo que es la temática de hoy. A mí me gusta ir de lo general a lo particular, ¿sí? Entonces quiero arrancar con un pantallazo genérico de lo que es los desarrollos inmobiliarios en el mundo. La realidad es que en todo el mundo el desarrollo inmobiliario es muy importante. Es un dinamizador muy grande de la economía, porque al ser mano de obra intensiva genera muchísimo empleo, ¿sí? Y además mueve una cantidad y una diversidad de proveedores y rubros impresionante. Entonces, es un movilizador de la economía muy grande para cualquier país. Eso está generalizado, que el desarrollo inmobiliario es muy importante. Genera
un alto valor agregado también en una sociedad. Está bien que es distinto, depende de la sociedad, tiene sus características, tiene sus matices. En algunos hay mayor participación del Estado, en otros menos. Principalmente en los países del primer mundo o en los estabilizados económicamente, tenemos crédito hipotecario, tenemos crédito de los bancos hacia los desarrolladores, tenemos crédito de parte del mercado de capitales a través de obligaciones negociables. O sea, hay una variedad de instrumentos que apoyan al desarrollo inmobiliario en el mundo, que bueno, no es el caso argentino, al menos en este momento, pero sí en todos lados es algo muy importante. Y para el inversor, mundialmente, la inversión inmobiliaria o inversión en ladrillos, como decimos nosotros, principalmente es un refugio de valor. ¿Sí? Es un refugio de valor, es una renta constante, ¿sí? y en muchos casos es el complemento de una jubilación. Ese es un poco un panorama global del desarrollo inmobiliario. Bueno, metiéndonos en la inversión en ladrillos en Argentina, yo creo que es doblemente atractiva la inversión en ladrillos en Argentina. Ya mirando la imagen que tenemos a la izquierda de un dólar entrando en el ladrillo, nos damos la idea de por qué, ¿no? No hay muchas alternativas de inversión en Argentina donde su valor como producto final sea en dólares. Y eso, en un país que tiene una inflación alta y sostenida en el tiempo, y tiene una moneda nacional débil que sufre devaluaciones continuas, es muy importante y es muy atractivo. Otras características que tiene el mercado argentino o la economía argentina y que lo hace especialmente atractivo a la inversión inmobiliaria es que Argentina tiene un mercado de capitales pequeño. La realidad es que no es una alternativa muy potable el mercado de capitales que tiene Argentina hoy para inversores, menos que menos en la situación actual, ¿no? Pero en general lo digo. Y también el inversor o el pequeño inversor o ahorrista argentino no está muy acostumbrado o muy familiarizado con el mercado de capitales. Más allá del plazo fijo, que es el más simple de todo. Después otro aspecto muy importante es la economía informal. Argentina tiene un porcentaje importante de economía informal y eso genera flujos de dinero que no pueden ser o que es difícil encontrarle alternativas de inversión, canalizarlos a través de otras alternativas de inversión y la construcción sí puede o sabe canalizar esos flujos de dinero. Entonces, en ese sentido también es atractivo. Y lo último es, o lo último que puse yo, hay muchas más cosas, pero lo último que anoté acá, es la mala experiencia que tiene el ahorrista argentino en bancos y con los sucesivos gobiernos. Yo siempre cuento una anécdota de la gente cuando hay muchas personas que me compran departamento y en el momento de la firma me dicen, qué tranquilidad, saqué la plata del banco y se la entrego a ustedes. La tengo en ladrillo y ahora estoy tranquilo, porque no confío en los bancos, no confío en el gobierno, no digo por este gobierno, sino en general. Eh, y, y la verdad que si uno se pone a pensar, por un lado es un orgullo que confíen en nosotros, pero por otro lado no es normal en un país que la gente o el ahorrista confíe más en una pyme privada, en una multinacional, en un banco que todo lo que hace es transmitir confianza. Pero bueno, el ahorrista argentino ya se quemó varias veces con leche, ¿no? Sin ir más lejos, tenemos el Corralito, el Plan Bonex, el Rodrigazo. Eh, Hay muchas situaciones que generaron que el ahorrista le pierda la confianza a los bancos y al gobierno, y eso es un atractivo extra también para el negocio nuestro, digamos. Bueno, metiéndonos un poco en la inversión de pozo, que es
el eje por ahí de nuestra charla y un poco lo que hacemos. La inversión de pozo, bueno, antes que nada, ¿por qué se llama pozo? Es una cuestión de imagen, ¿sí? De meterle en la cabeza al inversor o a la persona que va a preguntar que estamos hablando del pozo, es donde comienza toda obra, o la mayoría de las obras, y con esta imagen se quiere dar a entender que estamos en el inicio de una obra, ¿sí? Básicamente es invertir desde el inicio. Por supuesto que la persona que invierte desde el inicio va a entrar en un valor mucho más accesible o mucho más bajo, cercano al costo, que la persona que compra un departamento terminado. Se puede llegar a trazar una línea de valor, de precio del departamento, entre el momento cero de una inversión, de un proyecto, y el momento final, que es cuando se entrega la unidad a estrenar, y esa línea va a tener un incremento, ¿sí? Va a ir incrementándose en el tiempo. Entonces, cuanto antes entre un inversor en un proyecto, en el tiempo del proyecto estoy hablando, mejor precio va a conseguir, ¿sí? Esa es un poco la lógica de la inversión de pozo. Después por ahí va a depender de la necesidad de fondeo de la empresa o la habilidad de negociación del cliente, la situación y demás. Pero en términos generales, el aspecto es ese, que el precio del departamento se va incrementando a partir de que va avanzando el proyecto. Bueno, ¿y por qué la empresa vende más barato? Porque la realidad es que cualquiera que hace que tiene un negocio, lo que quiere es venderlo lo más alto posible su producto. Pero bueno, en Argentina, como dije antes, al no existir financiamiento por parte de los bancos, o es demasiado escaso, o en el mercado de capitales, o el mismo Estado, el desarrollador inmobiliario argentino tiene que buscar alternativas de inversión en los inversores, ¿sí? Buscar financiamiento en los inversores, digo. Y entonces la respuesta a esto es la necesidad de fondeo que tienen las empresas, ¿sí? Hay algo que escuché hace un tiempo y me pareció muy interesante, de también un desarrollador, creo que era de Rosario, que decía que a los desarrolladores por ahí no se les reconoce el esfuerzo que han hecho, pero a lo largo de la historia, el desarrollador privado en Argentina fue el que más esfuerzo hizo, junto con los inversores, por el crecimiento y la modernización de las grandes ciudades. Porque la realidad es que el crecimiento de las grandes ciudades no hubo aporte ni de los bancos, ni del Estado, fueron en su mayoría iniciativas privadas, con aportes de los inversores, ¿no? Pero me pareció muy importante eso, porque no sucede en otros países del mundo, y en Argentina los que traccionamos el crecimiento de las grandes ciudades fuimos o somos los desarrolladores. Bueno, ahora un poco lo que les quiero comentar es en un desarrollo, ¿sí? En un desarrollo de un proyecto inmobiliario, les quiero dar una idea a modo de resumen de cuáles son las claves o los aspectos que un desarrollador tiene en cuenta al arrancar un proyecto, ¿sí? Hay muchos más, esto es un resumen. Imagínense que hay posgrados que hablan de desarrollo inmobiliario, que duran meses, así que esto es como un pantallazo general de cosas que nosotros creímos que son las más importantes para que les queden. Igualmente, si le quedan dudas o quieren profundizar sobre algún tema, tenemos el espacio de las preguntas para verlo. Pero bueno, quiero darles un pantallazo general y que vayan entendiendo un poco cuál es la mirada nuestra para arrancar un proyecto inmobiliario. Bueno, ¿cómo se piensa un desarrollo inmobiliario? Por un lado, lo primero que vemos es la demanda, ¿sí?
Y para entender la demanda tenemos que conocer la ciudad donde vamos a hacer ese desarrollo, ¿sí? Tratar de conocer a fondo esa ciudad. ¿Cuáles son las ubicaciones más buscadas? ¿Cuáles son las avenidas principales? Los puntos de interés de la gente, ¿sí? Los barrios que se van poniendo de moda, qué tipo de unidades se buscan en esa ciudad. Es una ciudad industrial, es una ciudad universitaria, es una ciudad turística. ¿Cuál es el ingreso promedio de los habitantes de la ciudad? ¿Sí? El porcentaje de crecimiento. Todas esas cosas son aspectos a tener en cuenta a la hora de pensar un desarrollo inmobiliario, ¿sí? Eh, si vamos al caso de la ciudad de La Plata, que es donde trabajamos nosotros, las características principales de la ciudad, podemos ver que es la capital de la provincia, ¿sí? O sea que todo el tema administrativo provincial se reduce en nuestra ciudad, y tiene la segunda universidad más importante del país. Entonces, viene gente de todo el país a estudiar. Y en muchos casos, la gente que viene a estudiar termina viviendo en la ciudad. Entonces, el porcentaje de crecimiento de la ciudad es muy grande en relación a otras ciudades. Eh, Dicho esto, los departamentos que más se buscan en la ciudad de La Plata son monoambientes y un dormitorio, ¿sí? Y principalmente en zonas cercanas a las universidades. No es la única demanda que tiene la ciudad, pero es una demanda interesante y que hay que tener en cuenta, dadas las características de la ciudad. Por otro lado, tenemos otro, o yo por lo menos identifico otro segmento de demandante de departamentos, que es aquellas personas que por la edad los hijos se le van yendo de la casa y les va quedando una casa, sea en el casco urbano o a las afueras, una casa muy grande, que no tienen ganas de mantenerla, que es insegura, porque las casas se están volviendo inseguras. Entonces, ahí buscan un poco más de comodidad y se van a un departamento en el centro. Este público es totalmente distinto. Este público busca en un barrio que esté de moda, que por ejemplo para los que conocen la ciudad de La Plata, puede ser el Parque San Martín, o puede ser la zona de Plaza Malvinas. Buscan departamentos más grandes, quieren repetir la comodidad que tienen en su casa en el departamento, pero con el agregado de valor de la comodidad para mantener limpia su casa mucho más rápido, la seguridad y demás. Este es otro tipo de demanda que también hay mucho en la ciudad y hay que tenerlo en cuenta. Y estos son dos ejemplos que se dan en la ciudad de La Plata sobre demanda. Y bueno, está muy relacionado con lo de ubicación que venimos hablando, y estoy leyendo subtítulos. Y bueno, y los gustos y tendencias también, por supuesto, son para tener en cuenta a la hora de pensar un proyecto inmobiliario. Por ejemplo, no sé, ahora con el tema de la pandemia, yo vengo escuchando que se incrementaron las búsquedas de lotes a las afueras de la ciudad, o lotes en country, o casas en country y demás. Y bueno, esas tendencias hay que tenerlas en cuenta, ¿sí? Para cualquier desarrollo. También hay que ver si esto es una situación puntual y es porque la gente está podrida de estar encerrada, y una vez que se normalice el tema de la pandemia, o sea, es algo momentáneo, que en unos meses, como la realidad es que la vida de las ciudades, o en las ciudades está toda la vida urbana, así que la gente va a tener que volver a las ciudades, pero bueno, hoy por hoy es una tendencia que está arrancando, y hay que tenerla en cuenta, hay que prestarle atención a todo ese tipo de tendencias. Bueno, el segundo punto que me parece muy importante a la hora de un desarrollo, que igual lo vamos a desarrollar más adelante, es conocer el código, del código de planeamiento del lugar donde vamos a construir, ¿no? Lo único que voy a decir ahora de esto es que uno necesita conocer el código, obviamente, para exprimir al máximo el proyecto que quiere hacer, ¿sí? Sacar la mayor cantidad de metros, o quizás no es la mayor cantidad de metros, pero el mejor proyecto que considera posible en ese lugar. Bueno, otro punto muy importante es la modalidad de contrato
que se elige para hacer un desarrollo. Hay distintas modalidades, bueno, ahí anoté consorcio, fideicomiso, sociedad anónima, SRL. La realidad es que nosotros elegimos el fideicomiso, y ahora en la próxima slide les voy a mostrar un poco por qué. Para nosotros es la forma más segura, ¿sí?, de cara al inversor, la figura del fideicomiso. Y por último, pero no menos importante, te diría que quizás lo tendría que haber puesto al principio, pero bueno, es el tema del financiamiento. Y cuando hablo de financiamiento, estoy hablando de en dos cosas fundamentales. La primera es el lote, ¿sí? ¿Cómo financiamos el lote? Hay distintas formas de financiar el lote. O lo pagamos de contado, ¿sí?, negociando el precio, o conseguimos inversores que inviertan en el lote, ¿sí?, y después se queden con metros cuadrados. O lo que se está poniendo mucho de moda ahora es hacer permutas, o por metros cuadrados terminados en otro lugar, o lo más común es los metros cuadrados en el mismo lugar donde se va a construir el proyecto, ¿sí? En este caso, que se elija la parte de los metros cuadrados en el lugar, en general se suele cerrar por un porcentaje, ¿sí?, de los metros que salgan en el proyecto. Eso varía de ciudad en ciudad. En Capital Federal, por ejemplo, que la incidencia del terreno sobre la construcción total es más importante, los porcentajes de metros cuadrados que se queda el dueño del terreno son más altos. No soy un experto en Capital Federal, pero sé que andan en el orden de entre el 25 y el 30%, depende de la zona también. En el caso de La Plata, la incidencia del lote es menor, entonces ahí estamos en valores o en porcentajes, entre el 17 y 22%, ¿sí? Por supuesto que esto depende de la negociación uno a uno, y la zona, la necesidad de cada uno, el momento, ¿sí?, pero más o menos como para darles una idea de los porcentajes que se manejan. Bueno, como les dije anteriormente, nosotros elegimos la modalidad de fideicomiso para nuestros desarrollos. ¿Por qué elegimos el fideicomiso? Bueno, ¿qué es un fideicomiso? Cortito, el fideicomiso es una forma jurídica, ¿sí? Es un contrato. Un contrato que consta de derechos y obligaciones para las partes, ¿sí?, y que las partes en sí son tres. Tenemos a los fiduciantes, que son los inversores, el fiduciario, que es el administrador, en este caso el desarrollador, seríamos nosotros, ¿sí?, y los beneficiarios, que en la mayoría de los casos son lo mismo que los fiduciantes, ¿sí?, pero pueden ser distintos. ¿Cuáles son las principales ventajas que vemos en un fideicomiso y por qué elegimos esta modalidad por sobre otras? Entendemos que es el mecanismo más seguro y más transparente para el inversor, ¿sí? Y aparte de eso, el contrato de fideicomiso es un contrato flexible y que se adapta muy bien a cualquier tipo de proyecto inmobiliario. Por otro lado, o por qué creemos que es un mecanismo seguro, porque el aporte del inversor queda aislado, ¿sí? El patrimonio que aporta el inversor en un fideicomiso queda aislado de cualquier cosa que le pueda suceder o a él o que le pueda suceder a la obra. Entonces, en ese sentido, está aislado ese patrimonio y por eso consideramos que es la modalidad más segura. Y también hay un componente de mayor responsabilidad del fiduciario en términos legales, y eso también es una seguridad para el inversor. Tengamos en cuenta que nuestro negocio es un negocio de confianza. Lo que más tenemos que transmitir y lo que tenemos que lograr y apuntar todos los cañones es a transmitir confianza en la gente, ¿sí?, que está comprando un departamento en un lugar donde todavía no hay nada. Así que en la medida que le podamos dar todas las ventajas y todas las seguridades posibles, lo vamos a hacer. Bueno,
hasta ahí un poco cómo lo pensamos a la hora de decidir sobre un lugar o sobre un proyecto, ¿sí? Y ahora un poco el tema es, bueno, ya tenemos, no sé, encontramos el lote, lo cerramos, decidimos una ubicación, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ahora estamos en el momento cero, digamos, del proyecto inmobiliario. Así que bueno, yo le pongo manos a la obra, ¿sí? Porque ahora es donde arranca. El desarrollador yo lo veo como un director de orquesta, ¿sí? En este caso. Es el que va moviendo las fichas, el que va armonizando entre distintos jugadores, el que va sincronizando, ¿sí? Tiene que tener mucha cintura, tiene que tener dotes de político, podríamos decir, porque tiene que ir acomodando a los distintos jugadores. Y bueno, yo identifiqué algunos jugadores, puede haber más seguramente, pero los más importantes es, bueno, el desarrollador, que es lo que venimos hablando, que es quien tiene la idea y quien tiene la administración del proyecto, ¿sí? Esto que les digo de director de orquesta, tiene mucho que ver con eso. Después tenemos el proyectista, ¿sí? que sería el estudio de arquitectura, ¿sí? el que diseña el proyecto. También tenemos la empresa constructora, obviamente, que hace la ejecución del proyecto, y la comercialización. Esto puede variar de desarrollador en desarrollador. Cuando yo les hablo de mi experiencia, o de la experiencia de nuestra empresa, todos esos puntos nosotros los tenemos dentro de la empresa, ¿sí? Como yo les explicaba en un principio. Por eso es que hacemos el punta a punta. Nosotros somos desarrolladores, nuestro estudio de arquitectura hace el proyecto, nuestra empresa constructora hace la ejecución, ¿sí? Y tenemos un área de venta que se encarga de comercializar. Sin embargo, también tercerizamos una parte. Dentro de lo que es la ejecución, ¿sí? No es que hacemos todo interno, sino que hay algunos gremios, algunos rubros que los tercerizamos, ¿sí? Y en lo que es la comercialización, en lo que respecta a la comercialización, si bien tenemos un equipo de ventas interno, también trabajamos mucho con inmobiliarias y es muy importante el aporte que hacen con nosotros las inmobiliarias, porque realmente del total de ventas nuestro es un porcentaje muy importante el que nos mueven las inmobiliarias. Bueno, esos son un poco los jugadores con los que trata, ¿sí? el desarrollador. Los puede tener a todos adentro de su empresa, como tenemos nosotros, o puede tener algunos, ¿sí? O nos ha pasado que dependiendo de algún proyecto lo hemos mandado afuera, o hemos tercerizado algunas otras partes de las obras. Eso es algo que va proyecto a proyecto. Y va también en el expertise de la empresa y en las ganas que tenga la empresa de tomar todo o tercerizar, ¿sí? Bueno, y después el entorno, con quién nos relacionamos o con quién se relaciona más que nada el desarrollador. Y acá tenemos también distintos jugadores. Por supuesto que tenemos los clientes, que ya hablamos un poco, estos clientes que ya los estudiamos, ¿sí? Y en la medida que el estudio de estos clientes haya sido más eficiente, va a ser más fácil atraerlos a nuestro proyecto. Pero son un ítem clave porque son los que nos ayudan a fondearnos en los proyectos. Después tenemos a los proveedores. Los proveedores son... es muy importante el tema proveedores en un desarrollo inmobiliario. Como dijimos al principio, como dije al principio, una obra en construcción tiene una cantidad de proveedores muy importante. Una cantidad y una diversidad de productos que se compran que genera que haya muchísimos proveedores.
Y si por cada producto o por cada grupo de productos tenemos un proveedor, se hace una lista gigante. O sea, tenemos que socializar con muchísimos y negociar con muchísimos proveedores. Y lo ideal en este caso es que por producto o por tipo de producto tengamos más de un proveedor, ¿sí? Entonces, ahí la lista se duplica o se triplica. Nosotros somos, tenemos, a partir de la experiencia que tuvimos y demás, no vamos a buscar siempre el precio, ¿sí? Porque a veces el precio no es la mejor solución que tenemos para un proyecto con respecto a conseguir un proveedor, sino que muchas veces el cumplimiento es más importante que el precio, o la calidad del producto es más importante que el precio. Entonces hay que tener mucho cuidado también a la hora de elegir proveedores, y si hay algo que nosotros fomentamos es una relación de largo plazo con los proveedores, ¿sí? Tener proveedores que nos acompañan desde los comienzos, nos genera confianza, y nos ayuda a cumplir mejor con los tiempos en las obras. Algo igual que cuando hablamos del financiamiento de los lotes, con los proveedores también, depende del momento, se pueden hacer canjes, ¿sí? Es una modalidad usual hacer canje con proveedores, ¿sí? Cambiar materiales por metros cuadrados. Esto es una modalidad que se utiliza, depende del momento, se puede ver. Y también depende del momento, es importante trabajar con acopios, más en una economía como la Argentina, que ya vimos que tiene una inflación muy alta. Hay momentos donde acopiar conviene. Y en la medida que tengas un lugar para copiar las cosas, que te queden esos materiales en tu poder, digamos, mucho mejor. No sé si es el caso de todos. Nosotros, por ejemplo, tenemos un lugar aparte donde podemos acopiar, entonces eso nos permite más flexibilidad cuando vemos que es una oportunidad. Por ejemplo, ahora que se dio el tema de la brecha entre el oficial y el blue, los materiales por ahí no acompañaron en los precios al crecimiento del blue, y bueno, vimos que era un muy buen momento para copiar y generamos varios acopios. Eso creo que también va en la sintonía fina que tiene un desarrollador y en la experiencia que te va dando trabajar en un país como Argentina, ¿no? Bueno, por el lado de la municipalidad, también. La municipalidad es por ahí lo más, el jugador, por supuesto, más burocrático que tenemos. La mayor participación de la municipalidad es al principio y al final del proyecto, ¿sí? Al principio porque tenemos todo el tema de aprobación de planos y de permiso de obra, y al final porque también están las aprobaciones finales de eléctrica, bomberos, de ascensores y de los planos. Por supuesto que nos gustaría que la municipalidad mejore sus tiempos para aprobarnos los planos, ¿sí? Es una problemática que tenemos los desarrolladores, por lo menos en La Plata, pero yo creo que pasa en todos lados. Igualmente en el último tiempo hubo algunas mejoras en eso, pero bueno, hay mucho por recorrer todavía con el tema de la municipalidad. Lo bueno es que hay más contacto con los referentes de la municipalidad y los desarrolladores, y eso ya es ir por el buen camino, al menos. Bueno, otro tema muy importante es el gremio, ¿sí? La UOCRA. Por más que estén en cualquier parte del país escuchando esta charla, creo que es de público conocimiento lo que fue el gremio en la ciudad de La Plata, ¿no? Realmente era insostenible en algunos años realizar proyectos con la presión que ejercía el gremio. Incluso varios desarrolladores dejaron de construir en la ciudad de La Plata y se fueron a otras ciudades
por el grado de presión del gremio, que era muy importante. A partir del 2017, el gremio fue intervenido y bueno, si bien siempre hay un tire y afloje y los intereses son opuestos, así que es normal que haya un tire y afloje, pero está mucho más tranquilo el tema, ¿sí? Se puede trabajar tranquilo. Pero es un jugador importante, el gremio a la hora de un desarrollo inmobiliario. Bueno, las empresas de servicio. Las empresas de servicio que pueden, bueno, el gas, la luz, el agua, en los distintos proyectos inmobiliarios tienen mayor o menor incidencia, ¿sí? No es lo mismo en un desarrollo de tierra que en un edificio. Yo ahora por ahí me estoy basando en lo que es un edificio y en La Plata, y lo que puedo decir es que la empresa de servicios que nos genera los mayores dolores de cabeza es EDELAP. Hace varios años que venimos en una lucha con EDELAP, porque EDELAP nos pide la aprobación de una factibilidad que tenemos que pagar en el momento cero de la obra, ¿sí? Se paga por unidad funcional, para una conexión que ellos van a hacer en promedio 2 años después de que se termina la obra. Entonces, es un negocio financiero tremendo para EDELAP. Y para hacer un refuerzo de red, que es una inversión que deberían hacer ellos. Y no solo eso, sino que arbitrariamente, dependiendo del proyecto que se presente, te piden que cedas una parte de tu lote para hacer, por ejemplo, una cámara de transformación de ellos, a costo del desarrollador, ¿no? Bueno, esas son las cosas que por ahí nos indignan y creo que tienen que solucionarse. Hace varios años que estamos luchando contra esto, la verdad no hemos tenido muchos resultados, pero bueno, son parte de las injusticias con las que a veces nos movemos. Bueno, y por último, también dentro del entorno tenemos a los organismos de contralor impositivo como AFIP y ARBA. No tengo mucho para decir sobre eso. Creo que a todos nos gustaría que la presión impositiva en el país baje. Pero bueno, es lo que tenemos hoy por hoy. Bueno, ahora quiero seguir un poco con la óptica del cliente, ¿sí? Hasta recién vimos la óptica del desarrollador, les di un paneo general de qué es lo que piensa un desarrollador o con qué jugadores interviene y demás, y ahora rapidito un poco la óptica del cliente que entra en un proyecto de inversión. Bueno, al ingresar en un desarrollo inmobiliario, el cliente por fideicomiso tiene 3 momentos claves. El primer momento es el acta de adhesión, ¿sí? Cuando acordamos con el cliente la unidad funcional que le gusta, la modalidad de pago, ¿sí? Nos ponemos de acuerdo con los aspectos básicos de una negociación, lo que hace el cliente es, a través de un acta de adhesión, adhiere al contrato original del fideicomiso, ¿sí? Y lo que tiene es un derecho a recibir una unidad de tales características, ¿sí? En tal dirección y demás. Ese derecho, el cliente lo puede mantener hasta el final, hasta que esté el departamento, o en algún momento cederlo, ¿sí? Y eso se llama una cesión de derechos, que lo puede hacer en cualquier momento. Es usual que un cliente entre en el momento cero del proyecto con un acta de adhesión y quizás a mitad del proyecto, cuando ya el proyecto ganó en valor, el precio de venta del departamento, lo venda, ceda ese derecho que tiene y le hizo una ganancia, ¿sí? Esto es el negocio de entrada y salida, que lo vamos a ver un poco más adelante, pero yo creo que es a donde se enfoca el mercado hoy en día. El negocio del inversor que entra y sale y le hace una diferencia.
El segundo momento es el acta de posesión, ¿sí? El acta de posesión se da cuando el cliente no hizo esto de la entrada y la salida, se termina el departamento y se lo entregamos. Es el momento que tenemos reflejado en la foto que vemos a la derecha, de este cliente que está contento porque le estamos entregando el departamento. Ahí, si lo ven, tiene una lapicera. Eso lo vi recién, pero bueno, esa lapicera es porque acaba de firmar el acta de posesión. Así que bueno, ese es el segundo momento importante para el inversor, ¿sí? En la vida del proyecto inmobiliario, digamos. Y el tercer momento importante es la escrituración. Una vez que se entrega el departamento, el desarrollista continúa con las aprobaciones, los trámites finales, tanto con la municipalidad como con provincia, y con el escribano designado comienza el proceso de escrituración. Esto tarda, desde que se termina el edificio, aproximadamente año y medio. Bueno, en el momento que se escritura, es recién ahí donde el fideicomiso cumple con su objetivo, ¿sí? Y cuando se escrituraron todas las unidades, el fideicomiso ya no tiene razón de ser, porque ya cumplió su objetivo y se extingue, ¿sí? Porque lo que tiene ese tipo de contrato es que existen para esa finalidad. Bien. Bueno, ahora los dejo un poco con Fede, que les va a hablar también de otros temas. ¿Se escucha? Bien. Sí, se escucha bien, se escucha bien. Construcción de la identidad a partir del diseño. En Alaró tuvimos siempre como norte la construcción de edificios con identidad, cada cual con sus particularidades, pero con una marcada impronta común. La arquitectura y todas las disciplinas dentro de este gran equipo apuntan siempre hacia el mismo objetivo. Los edificios Alaró deben ser reconocidos como tal. En lo largo del proceso de la ejecución, esto lo vamos plasmando. La ventaja de ser el mismo equipo que desarrolla los proyectos y ejecuta las obras nos da la tranquilidad de no diluir las intenciones del proyecto, sino que todo lo contrario, reforzar las ideas surgidas en la etapa de diseño. Esa es la construcción de la identidad, que la fuimos puliendo edificio tras edificio. De tal modo, la trayectoria de la empresa puede verse y reconocerse en la ciudad. Nuestros emprendimientos son identificados no solo por las personas vinculadas al sector inmobiliario, sino también por el común de la gente que reconocen las características principales de los edificios por donde han pasado. Todos los puntos particulares son abordados en cada proyecto, como ser la ubicación, la orientación, las tipologías que contienen los emprendimientos, pero en paralelo al análisis de estos puntos siempre se hace hincapié en agregarle el ADN de la empresa. Sobre este punto, como decía al principio, nos hemos detenido a la hora de diseñar espacios, utilizar tal o cual material, siempre con el objetivo que todo objeto, ambiente, material se adapte a las características propias de los edificios Alaró. Es así que definimos nuestra forma de ser, que trasladamos a los emprendimientos, fomentando la alianza y relaciones honestas a lo largo de la obra con clientes y proveedores. Desarrollamos un buen clima de trabajo. Proveemos y propiciamos el trabajo en equipo y la relación personal y profesional entre nuestros colaboradores. Concebimos los desarrollos que generan el valor agregado a la ciudad, orientándose a la excelencia, el esfuerzo y la dedicación para la construcción de los mejores productos es nuestra meta. La siguiente. Seguimiento de tendencias del mercado. Entender que vivimos en tiempos de mucha información sobre tendencias de diseño y materiales, las cuales son conocidas por arquitectos debido a su formación, pero han de alcanzar a toda la sociedad. Quien hoy quiera conocer o adelantarse en estos aspectos es muy sencillo y le lleva muy poco tiempo el actualizarse. Esto plantea un gran desafío para ser siempre innovadores, para siempre estar en la vanguardia, para ofrecer un producto moderno y agradable. Y la trayectoria nos permite contar con experiencia para saber inteligentemente qué elegir y a dónde apuntar. En dónde se encuentra ese plus diferencial que hace mejor el producto.
Esta experiencia nos da el conocimiento del cliente, quien sabe encontrar en Alaró un muy buen producto. Sabe que analizamos las diferentes opciones y que se eligió la mejor para cada una de las situaciones. Que nos detuvimos en los detalles importantes, que el volumen no nos aparta de pensar la mejor solución para ofrecer para las distintas tipologías de departamentos. Parados siempre como usuarios de nuestros edificios. Así es como se arman los emprendimientos desde los pisos de muchos metros a las unidades de menor medida, donde cada centímetro de mesada o de baño cuentan para vivir en ellos. También hemos podido saber mostrar en charlas con clientes de Pozo, donde todavía no tenemos nada construido, que estamos utilizando los mejores materiales, lo nuevo que ofrece el mercado. Y así poder entregar unidades a inversores que terminadas nos han garantizado de que han sido iguales o hasta mejores que sus propias viviendas. Grandes satisfacciones recolectamos en el recorrer tantos años y orgullo también tenemos con las expectativas que depositaron los inversores en nosotros mismos. Esta es una gran responsabilidad y cada vez que podemos redoblamos la apuesta para mejorar el producto. Linkeado con el punto anterior, cada material, cada tendencia es analizada y adoptada. Si refuerza la idea del usuario, la que el inversor tiene cuando va a elegir un edificio Alaró. La siguiente. Code. Esto es en particular para la gente de La Plata. Este es el plano de la ciudad de La Plata y la ordenanza plasmada en el plano. Lo que estamos viendo, vamos a hablar de conceptos básicos, como son el FOS, que es el factor de ocupación de suelo de la ordenanza. Para el casco de La Plata es el 60%, se puede ocupar el 60% del lote. El FOT, que es el factor de ocupación total, es la relación entre toda superficie edificable no común y la superficie de la parcela, y la densidad es la cantidad de habitantes por hectárea traspolable a cada uno de los lotes. Yendo a La Plata, vamos a ver el casco y vamos a ver una zona central, que es la UC1, la zona que está pintado con color rojo. Esta es la de mayor densidad, mayor FOT y mayor altura que permite la ciudad. Estamos hablando de 14 niveles. Está comprendida entre la avenida 1 y la calle 14, la calle 43 y la calle 61. Después, alrededor de esta zona, está la zona naranja, que es la UC2, que es el primer anillo alrededor de la zona central, y tiene una segunda subzona que son los lotes enfrente a avenidas y plazas o parques. Tiene una pequeña diferencia con el resto de la zona, que en cada una de ellas se puede, en esta zona de corredores, se puede no retranquear y salir con volúmenes cubiertos. Tiene un 16% menos de FOT y un 10% menos de densidad. Y una altura hasta 10 niveles. Cuando hablamos de niveles, nos referimos a planta baja más 9, para no cometer el error de pensar que son los 10 pisos. Una tercera zona que nos interesa como desarrolladores, porque el resto está planteado como urbano residencial, es la UC3, que esta zona es un 20% menos de densidad que la UC1 y un 26% menos de FOT. Tenemos una cuarta zona que es el eje fundacional de la ciudad de La Plata, que está comprendido por las avenidas 51 y 53. En esta zona los indicadores son parecidos a los de la zona central, dependiendo del tramo, pero con una importante restricción en niveles que hace que el lote, que está comprendido entre la avenida 51 y la 52 y la 51 y 53, no sea del todo utilizado. Santiago.
Bueno, gracias, Fede. Bueno, seguimos un poquito con la parte que me corresponde a mí, de desarrollador inmobiliario. Yo a este título le puse como título claves para perdurar en el tiempo como desarrollador inmobiliario, ¿sí? Porque a veces se da que hay gente que ve la posibilidad y entra y sale en un proyecto inmobiliario, ¿sí? Sin tener la dedicación o la expectativa de crecer a mediano y largo plazo. Pero bueno, no es el caso nuestro. El caso nuestro es poder seguir construyendo en la ciudad, ¿sí? Transformarnos como creo que nos hemos transformado en uno de los líderes del mercado en la ciudad de La Plata. Y para eso hay una serie de cosas que para mí son claves. Bueno, por un lado, por supuesto, tener un buen producto, ¿sí? Eso es básico, pero lo que es difícil es mantener la calidad en el tiempo, ¿sí? Y a través de las distintas situaciones. Yo creo que eso es uno de los primeros puntos. Siempre enfocarse en el producto y mantener la calidad de los productos es muy importante. Por otro lado, el equipo de trabajo. Nosotros hacemos mucho hincapié en el equipo de trabajo que tenemos, porque un equipo con experiencia, y cuando hablo de equipo, es no solo los arquitectos, sino los contadores, los vendedores, y también la mano de obra, ¿sí? A través de los años y los proyectos, principalmente con los errores, hay que decir la verdad, los errores son con los que uno más aprende y los que generan patrones de conducta, ¿sí? Y uno va puliendo cosas. Entonces, tener un equipo con experiencia y comprometido, con los intereses alineados, yo creo que es muy importante para una empresa que quiere ser desarrollador inmobiliario en el tiempo, ¿sí? Y quiere perdurar y quiere que le vaya bien en el tiempo. Bueno, prudencia extrema en la administración. Esto para mí es súper clave en lo que es desarrolladores, y yo lo hablo mucho con distintos desarrolladores, con colegas, digamos, con martilleros, también lo hablo bastante, con proveedores. Para mí esto es crucial, porque el negocio nuestro a veces pasa que los ingresos que tenemos no van de la mano con los desembolsos, y cuando hacemos un Excel, a todos nos da un buen número, ¿sí? Pero la realidad es que hasta que no se termina el proyecto, hasta que no terminás la obra, no pagaste todas las deudas a los proveedores y demás, no sabes cuál va a ser la ganancia. Entonces, el hecho de ser prudente en el sentido de no retirar por anticipado una ganancia a cuenta de algo que no sabes qué va a pasar, eso me parece una imprudencia. Y yo creo que tenemos que, o yo por lo menos, siempre que tengo la posibilidad, hablo con colegas, porque un colega que no es prudente, en este sentido, afecta la imagen de todo el resto, ¿sí? Porque un proyecto que no sale bien, después la gente le tiene miedo a los proyectos de inversión de pozos. Entonces esto creo que es un punto crucial. Independientemente de que hay distintas situaciones que pueden pasar más allá de la prudencia en la administración por la que un proyecto puede no salir. Pero bueno, yo creo que este punto es clave, y creo que todos los desarrolladores y los constructores deberían poner mucha atención en el tema de la administración. Bueno, y después enfocarse en la satisfacción del cliente, ¿sí? Por supuesto que la satisfacción del cliente está dada más que nada en terminar la obra y terminarla en la forma que se le prometió, en la forma que se le prometió, en el tiempo que se le prometió, con el precio que se le prometió, ¿sí? También hay algunos desarrollos que de repente cuando termina y el cliente dice, bueno, listo, ya pagué todo, voy a recibir la unidad, te dicen, no, por mayores costos o lo que sea, tenés que pagar, bueno, que no está mal eso en sí mismo,
pero sí hay que ser claro desde un inicio con la gente. O sea, porque si uno no se enfoca en la satisfacción del cliente, vos podés hacer un negocio de entrada y salida de un proyecto inmobiliario, pero no te vas a poder mantener en el tiempo, porque no van a hablar bien de vos. Los gráficos que están viendo ahí es una encuesta que hice hace más o menos un año, con clientes nuestros, después de que terminamos un edificio, y un edificio grande era. Bueno, y en el gráfico de la izquierda habla de si la empresa cumplió con sus expectativas, ¿no? Bueno, el 28%, que es lo que ven en verde, son los que dijeron que la empresa superó las expectativas que él tenía, ¿sí? Esos son los que se consideran los promotores. El 61%, que es lo que está en gris, es la gente que dice que la empresa cumplió con la expectativa que tenía, ¿sí? Que lo que pensaba que se le iba a brindar, se le dio. Y el 11% son los que dicen que lo que recibió fue menos por ahí de la expectativa que tenía, ¿sí? Siempre cumpliendo, o sea, siempre el edificio por supuesto se terminó, se entregó, pero bueno, tenía una expectativa mayor sobre la entrega del departamento. Ese 28% que lo consideramos promotores es la gente que proactivamente, por definición y por teoría, proactivamente va a ir y va a hablar bien de vos, ¿sí? Y va a decir, mira, me metí en tal proyecto a un amigo, a un familiar, a un colega y me fue bien. Te recomiendo esta empresa porque la verdad hicieron más de lo que esperaba, cumplieron. Esos, digamos, son como los fans, ¿sí? Se podría decir. El 61% es la gente que, por ahí no proactivamente, pero si alguien viene y le pregunta, ¿qué invertiste en departamentos? ¿Con quién invertiste? ¿Cómo te fue? Y demás, va a hablar bien de vos, ¿sí? Porque tuvo una buena experiencia con vos. Ese 11% por ahí son lo que se llaman los detractores, que quizás no van a tener la mejor opinión, ¿no? de uno. Pero si vamos al gráfico de la derecha, donde específicamente le preguntamos si recomendarían a Laroa a un conocido, el porcentaje es altísimo de recomendación. Un 93% en cualquier encuesta es un porcentaje muy alto. Incluso si tienen en cuenta la comparativa con el gráfico de la izquierda, hay una parte de los denominados detractores que igual nos recomendarían. Así que eso creo que es muy importante para tener en cuenta, porque el negocio nuestro es un negocio de confianza, es un negocio del boca en boca, y yo creo que en promedio un cliente que quedó satisfecho y que está feliz con la inversión que hizo, te trae entre 1 y 2 clientes nuevos. Y eso es una rueda, y eso es lo que permite a una desarrolladora seguir creciendo. Bueno, por otro lado, también me parece clave adaptarse a los cambios de contexto. Económicos, de gustos, de demanda. Bueno, un poco esto lo hablamos, pero hay momentos para copiar, momentos para no copiar, momentos para vender en pesos, con cuotas ajustadas por CAC, momentos para vender en dólares, momentos para no vender también. Hay que tener mucha sintonía fina y mucha muñeca para moverse en un contexto como Argentina, que les voy a contar una anécdota muy pequeña, pero que para mí visualiza mucho lo que vivimos como desarrolladores. Hace un año y medio entré en una reunión para la compra de un acuerdo de varios ascensores y entré a la reunión a las 10 de la mañana y nos pusimos de acuerdo en una hora y la otra hora nos quedamos hablando. A las 12 del mediodía salí de la reunión y el dólar había pasado de 20 a 30, ¿sí? En esas 2 horas. Ustedes se acordarán, seguramente tienen anécdotas para contar de ese día. Por supuesto que a los 10 minutos me llamó el proveedor y me dijo, che, Santi, lo que hablamos, no, olvídate, tenemos que rever todo. Y bueno, es lo que pasa con Argentina. En un proyecto de 24 meses o 30 meses, como es el proyecto inmobiliario,
y Argentina te cambia en 2 horas. Así que bueno, el tema de adaptarse a los cambios creo que es muy importante. Y por último, el tema de asumir las pérdidas, ¿sí? Repito, una cosa es cuando uno quiere hacer un proyecto, iniciarlo, terminarlo y irse a otra industria o hacer otra cosa, pero si vos te querés quedar en el desarrollo inmobiliario, tenés que tomar decisiones que a veces no te gustan, pero enfocadas en la satisfacción del cliente, ¿sí? Siempre pensando en que el fin prioritario es que se termine el edificio. Y bueno, y en ese sentido, tengo una anécdota, también la voy a contar muy cortita, pero para visualizar esto, y es que nosotros invertimos en una carpintería de PVC en un proyecto, nos fue bien, al mismo proveedor le compramos para 2 proyectos más esa carpintería de PVC, el proveedor no pudo responder, o no respondió, empezaron a pasar los meses, terminó entregando en un proyecto un porcentaje, un 60%, en el otro proyecto un 30%, y bueno, nosotros con este criterio de que la prioridad es el cliente, asumimos una pérdida, buscamos otro proveedor, compramos una carpintería y la pusimos. Y hoy en día asumimos la pérdida en el Excel famoso que todos tenemos, donde ponemos lo que queremos de un proyecto, va a estar reflejado, vamos a ganar menos en esos proyectos, pero de cara al cliente, yo a ese cliente lo mantengo satisfecho y estoy seguro que ese cliente va a seguir invirtiendo conmigo. Entonces esto es un negocio para mirarlo a largo plazo. Bueno, ya estamos terminando, pero me quedan 2 cositas que me parecen muy importantes. Primero, ¿qué debe tener en cuenta un corredor inmobiliario a la hora de ofrecer un emprendimiento de pozos? ¿Sí? Esto es algo que yo lo hablé varias veces con los martilleros con los que tengo más confianza y me parece importante, más en un contexto como este. Bueno, por un lado yo creo que el corredor, el principal capital que tiene el corredor en tiempos digitales y tiempos donde la gente se mete en un portal, en otro portal, habla con una inmobiliaria, con otra inmobiliaria y demás, el mayor capital que tiene un corredor es la confianza, ¿sí? Un cliente que confió en un martillero y le fue bien, va a volver a ese martillero. Y es muy difícil que vaya con otro, ¿sí? Entonces, ese capital que tienen ustedes como martilleros es muy importante y por supuesto que a los desarrolladores nos interesa mucho. Y esa confianza que tienen con el cliente, lo peor que pueden hacer es dilapidarla. Entonces, acá tengo algunos tips como para que ustedes analicen a la hora de ofrecer un proyecto de pozo, para no perder esa confianza, básicamente. Yo creo que tienen que analizar la trayectoria del desarrollador, ¿sí? ¿Qué hizo el desarrollador? ¿Cuántos edificios hizo? El expertise en este caso es muy importante, ¿sí? Como les dije antes, uno va aprendiendo de los errores y demás, entonces cuando ya tenés no sé, 20 edificios hechos y ya aprendiste un montón. La trayectoria es muy importante en el desarrollador. Su historial de cumplimiento, ¿sí? Che, cumplió en tiempo, cumplió en forma, lo que pactó con el cliente en precio, lo respetó, en los materiales que utilizó, hablar con colegas, incluso hablar con clientes que han comprado. Esas cosas son muy importantes. El tipo de contrato que se utiliza, ¿sí? Leerlo el contrato, qué cláusulas tiene, que no sea un contrato que tiene todas las cláusulas a favor del desarrollador, ¿sí? Que cuide al cliente en el contrato. Eso es importante. La capacidad financiera, ¿sí? En la medida que se pueda, tratar de averiguar, consultar sobre la capacidad financiera del desarrollador. Creo que es muy importante. Y que el proyecto tenga lógica. Eso quizás no es un dato tan duro, pero sí tiene que tener sentido el proyecto en cuanto a
no sé, al tipo de departamento que está haciendo en determinada zona y al precio de venta que le pone, ¿sí? O sea, tiene que hacer sentido el proyecto, en el lugar donde está y el tipo de producto que ofrece. Bueno, esta me parecen cosas muy importantes para tener en cuenta. Hoy en día puede aparecer, y de hecho yo lo he visto en publicidades, porque Instagram explota de desarrollos inmobiliarios y demás, y de repente se ven unos precios que uno dice, no sé cómo hace, o no sé cómo va a ser para terminar el proyecto, y bueno, hay que tenerlo en cuenta, porque no es bueno básicamente para ustedes perder la confianza del inversor, digamos. Bien. Bueno, el último punto que les quería mostrar, o que quería charlar con ustedes, y ya vamos a las preguntas, es el contexto hoy en día, ¿sí? ¿Cómo veo hoy, o cómo vemos nosotros hoy el mercado inmobiliario y de desarrollo de inversión de pozos, básicamente? Bueno, la situación hoy la conocemos todos a través de los medios. Argentina viene de 2 años de crisis económica, de varios años de una inflación alta, que creo ahora está un poco contenida, y cuando se reabra del todo la actividad, yo creo que se va a impulsar un poco más, con un cepo cambiario cada vez más restrictivo, ¿sí? Y bueno, y tenemos lo que yo llamo el riesgo gobierno, ¿sí? Es que todavía por ahí no entendemos bien cuál es el camino que quiere tomar este gobierno, hacia dónde va, ¿sí? Y eso por ahí nos genera un poco de incertidumbre. Sumado a esto, tenemos el bichito que apareció este año, que ahí lo tenemos en el medio de la pantalla, que es el famoso coronavirus, que profundizó todos los problemas que tenía la economía argentina, ¿sí? Bueno, ustedes dicen, tiró todas las malas. Sí, arranqué con las malas, pero bueno, en toda crisis hay oportunidad. Y cuanto más profunda la crisis, creo yo, las oportunidades también son más importantes, ¿sí? Entonces, ¿qué se generó? La brecha que generó el dólar paralelo en este último tiempo hizo que los costos caigan a unos niveles de hace unos 15 años, ¿sí? Más o menos estamos en los niveles de costo desde el año 2004. Y por supuesto arrastró a los precios de las propiedades, que bajaron en todo sentido: las terminadas, los proyectos en curso, los productos premium, los estándar, todo bajó, quizás en un poquito más o menos de porcentaje, pero todo bajó. Pero bueno, esos costos bajos, la oportunidad que genera es que se abre una oportunidad importante tanto para el desarrollador como para el inversor, ¿sí? Porque el pequeño inversor puede entrar, o sea, la persona que por ella fue prudente y ahorró en dólares estos años y tiene $20.000, por decir algo, hoy puede entrar en un departamento de un dormitorio, pagando el resto en cuotas en pesos, ¿sí? Que antes con $20.000 no llegabas a pagar el anticipo de un departamento. Por otro lado, el blanqueo de capitales, eso sí es algo que sabemos que está trabajando el gobierno, para la vuelta de los CEDINES. Los CEDINES fue un instrumento que funcionó bastante en el 2014, y lo que hacía era esos flujos de dinero que les mencioné al principio, que son informales, de la economía informal, se pueden canalizar a través de los CEDINES, y que están dedicados a la compra de propiedades. En un contexto donde las propiedades están bajas, creo que es un incentivo muy grande a que la gente utilice el blanqueo a través de los CEDINES. Y eso yo creo que va a impulsar la construcción. Bueno, y por otro lado, las tasas reales negativas, principalmente de plazos fijos y fondos comunes de inversión. Entre el año 2017 y 2018 las tasas estaban por las nubes,
Entonces era difícil a veces competir con alguien que quería comprar un departamento para renta, cuando ponía la plata y sacaba un 70% anual de un plazo fijo. Hoy por hoy las tasas están con respecto a la inflación en términos negativos, entonces no hay ningún incentivo para que ese ahorrista vaya a invertir en plazo fijo o en fondos de inversión. Bueno, con todo esto, ahí ven un poco la balanza, que en mi opinión esa balanza se inclina hacia la oportunidad, ¿sí? Yo creo que si nos sacamos un poco el miedo que genera también la pandemia y demás, es un momento, no digo que único, pero que hace muchos años no se da, de una oportunidad de tener una rentabilidad tan grande en dólares, ¿sí? Yo creo que en los últimos años le estuvimos hablando al inversor final, al usuario final del departamento, y ahora yo creo que eso cambia y le vamos a estar hablando al que quiere una oportunidad, al que quiere hacer un negocio de entrada y salida, ¿sí? al que busca una rentabilidad en dólares, porque hoy eso está. Les traje, como para terminar, un ejemplo, ¿sí? de un proyecto nuestro, para que visualicen esto que le digo de la oportunidad. Para mí hay dos claves para vender en estos tiempos. Una, por supuesto, es la baja de los precios. Este edificio, antes de la pandemia, se vendía en $1.500 el metro de Pozo. Así que una clave es la baja de los precios, que te lo lleva al mercado y también uno tiene que aceptar bajarlo. Y el otro es ser atractivos como producto, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que seducir al inversor, no solo con el precio, sino con el tipo de departamento. Esto es un resumen de quizás todo lo que hablamos como desarrollo, porque este edificio está en la calle 5, entre 59 y 60, que es una zona universitaria, ¿sí? Está a 2 cuadras de la calle 7, que es una de las principales avenidas, y a media cuadra de la avenida 60, que también es una avenida muy importante. Está cerca del bosque, que es un punto de interés muy importante de la ciudad, y son en su mayoría departamentos monoambiente y de un dormitorio. Otro valor que tiene este proyecto es amenities en la terraza, ¿sí? Va a tener un Zoom, va a tener un gimnasio, va a tener un solarium. Esas son cosas también de que hablábamos de las tendencias y que cada vez más la gente está buscando. Bueno, este proyecto, pensado de esta manera, teniendo en cuenta las características de la ciudad y demás, hoy, que creer o reventar, pero hoy reservé un departamento en este proyecto a ese valor que figura ahí, a $1.000 el metro, que es un valor de contado, ¿sí? El precio de lista es un valor de cierre, digamos. El precio de lista nosotros lo tenemos un poco más alto, el precio de lista es anticipo y cuotas, anticipo y cuotas en pesos ajustadas por CAC, ¿sí? Pero bueno, yo les traigo un ejemplo de valor de cierre de contado a $1.000 el metro, cuando un valor estimado de un departamento de estos terminados, que es lo que nosotros estamos vendiendo hoy en otro lugar terminado, está en 1.600. Entonces estamos hablando de una rentabilidad en dólares del 60% para el inversor. Estaría bueno que alguien me diga si encuentra alguna alternativa de inversión en el mundo que dé un 30% en dólares anual. Es casi imposible. Por eso es cuando yo hablo de que un momento de crisis genera también una oportunidad tan grande. Hoy se da esta oportunidad para los inversores que hace mucho no se daba. En el año 2017 nosotros hacíamos un proyecto que de Pozo arrancábamos en $1.700 el metro, $1.800 el metro, y el valor final era 2.000, 2.100. O sea, la rentabilidad que podía tener un inversor por entrar y salir era del 10-15%. Hoy por hoy estamos hablando de un 60%. Son números
totalmente conservadores, no estoy metiendo un valor muy alto en el precio de venta. Y si así fuera, y no se vende en 1.600 y se vende en 1.500, sigue siendo el 50%, sigue siendo muy alta la rentabilidad. Entonces, por esto es que yo creo que es un momento muy interesante para aquel que se saca el miedo de la pandemia y demás, el que aprovecha este momento, yo creo que le va a ir muy bien. Así que bueno, eso era un poco la presentación. Y no sé, Mirta, si querés seguir con las preguntas. Sí, empezamos, ¿cómo no? Empezamos con las preguntas. Bueno. Si querés dejamos de